¿Qué es el TEL o el trastorno específico del lenguaje? Es un trastorno o alteración de la comunicación muy frecuente en niños que asisten a jardines infantiles. Este influye en el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Es por eso que los niños que poseen este trastorno suelen tener dificultades para su adquisición, expresión y comprensión, afectando su habla, comprensión de aquello que escuchan, su escritura y lectura. Sin embargo, estos niños no presentan ninguna dificultad para aprender a desarrollar el lenguaje, es decir, no presentan ninguna alteración física, auditiva o discapacidad intelectual. ¿Cuáles son sus causas? No hay causa definida, por lo tanto, es más probable que los niños con trastorno específico del lenguaje tengan padres y hermanos que también han tenido dificultades y retrasos en el habla, teniendo al menos algún familiar con este tipo de trastorno. En definitiva, los factores principales que pueden ser las causales del TEL son incidencia hereditaria por línea paterna, escasa estimulación durante el desarrollo del lenguaje e inmadurez neurológica. ¿Cuáles son sus características? Este se caracteriza por presentarse comúnmente más en niños que en niñas, de aproximadamente 2 a 5 años. Sin embargo, hay casos en los que este trastorno se prolonga hasta la edad adulta. Estos menores suelen comenzar a hablar más tarde que los niños de su edad, demorando más en agrupar palabras en oraciones, afectando a los niveles fonéticos, fonológicos, semánticos, morfológicos y pragmáticos. ¿Qué necesidades de aprendizaje poseen? Los niños con este trastorno necesitan más tiempo para elaborar una tarea, presentan dificultad para aprender nuevas palabras y verbalizarlas, demoran más en agrupar palabras dentro de una oración, tienen dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas, tienen errores gramaticales al hablar y escribir, poseen un déficit en el procesamiento de mecanismos específicos, además de dificultades para encontrar las palabras correctas y comprender el lenguaje figurado, y presentan problemas de lectura, narración y una escritura desorganizada. Dificultades derivadas del TEL. Las principales dificultades que se pueden observar son la dificultad en la memoria, atención y concentración, percepción, orientación y secuenciación, además de la baja autonomía en la organización del material, dificultad en el manejo autónomo de la agenda, el ritmo de trabajo es más lento y les cuesta mucho seguir instrucciones complejas. ¿Cómo se diagnostica el TEL? Según el decreto 170, para poder diagnosticar el TEL mixto y expresivo, se debe realizar una evaluación fonoaudiológica, en donde según el criterio del fonoaudiólogo, se puede derivar en algunos casos a otros profesionales, como por ejemplo psicólogo, neurólogo u otorrino. ¿Cuál es la modalidad o alternativa educativa a la que asisten? Estos niños asisten comúnmente a escuelas especiales de lenguaje y a escuelas regulares con programa de integración escolar PIE. ¿Qué son las dificultades específicas del aprendizaje o DEA? Es una perturbación que afecta a los procesamientos cognitivos, es decir, procesos psicológicos que dificulta principalmente a áreas específicas del lenguaje, influyendo en el desarrollo del aprendizaje, como lo son la lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar y la comprensión de las matemáticas. Cabe destacar que esta afección la puede padecer cualquier persona y se hace visible durante los primeros años de vida o escolar primaria. ¿Cuáles son los principales causales? Factores genéticos, factores peri y postnatales, así como también las disfunciones neurológicas han sido consideradas como causas significativas de las inhabilidades para aprender. Asimismo, las madres y padres mayores tienen mayor probabilidad de tener un hijo disléxico. ¿Qué es el DSM-5? Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en donde diagnostica a pacientes con afecciones psiquiátricas y contempla al trastorno específico del lenguaje y dificultades específicas del aprendizaje como parte de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué tipo de DEA existen? En el número 1 encontramos al trastorno de la lectura o dislexia. Es cuando el cerebro no procesa ciertos símbolos, lo que dificulta la interpretación de este. En el número 2 encontramos el trastorno de la escritura o digrafía. Afecta el ámbito psicomotor del cuerpo y se caracteriza por no escribir de forma correcta,
pues tienen dificultad para localizar el espacio, proporción y dirección, y la caligrafía. En el número 3 encontramos el trastorno del cálculo o discalculia. Son aquellos niños que presentan dificultades con las matemáticas, principalmente con la lectura y escritura de números, entre otros. ¿Cómo se diagnostica el DEA? Puede intervenir una educadora diferencial o un médico pediatra familiar. ¿Cómo se escolarizan los niños con DEA? En escuelas regulares que cuenten con programa de integración escolar o PIE. ¿Qué es el decreto 170 y qué relación tiene con el DEA? El decreto 170 es una ley para aquellos estudiantes diagnosticados con NE transitorio o permanente y que establece que estos serán beneficiarios de una subvención escolar. Además, que especifica los tipos de DEA que existen. A continuación se explicarán las actividades de estimulación para niños con TEL y DEA. En este caso, para niños con TEL, desarrollar un diálogo con el menor. Por ejemplo, el papá del menor leerá el diario y le puede mostrar al niño una imagen y hacerle un comentario en forma intencionada para iniciar un diálogo. Es decir, si sale una fotografía de fútbol, le puede decir: mira, el próximo domingo se realizará un partido de fútbol en el Estadio Nacional. No algo complejo ni muy extenso, pero sí un comentario alusivo a esa fotografía para ver qué responde y así comenzar a generar un diálogo. Estimulación para niños con DEA. Leer con el pequeño cosas de su interés para sacar información. Si les interesan los superhéroes, que lea algo relacionado con los superhéroes. Si su interés es hacia un deporte o un personaje determinado, fomentar aquella lectura. También los padres pueden participar de esta dinámica de manera continua y generar un ambiente de motivación para que pueda aumentar su desarrollo de aprendizaje. Es fundamental estimular la lectoescritura para niños y guiarlos de forma adecuada para facilitar y potenciar la construcción de estos aprendizajes, ya que en ello le da la llave a un mundo mágico de aprendizajes, conocimiento y desarrollo. Es esencial para la vida adulta de aquel pequeño. Las estimulaciones mencionadas anteriormente generan múltiples beneficios en el aprendizaje del estudiante, ya sea en su proceso preescolar, infantil o de primaria.